esencial, es aquí donde se diferencia entre un buen programador. Es esto lo que diferencia en la destreza que uno va a tomar para poder realizar programas. Y ciertamente cuando se tienen el reclutamiento de estas grandes empresas como es Facebook, Google u otras como ellas, justamente se enfocan en esta parte esencial de los algoritmos, ¿no? Y a los que se destacan, a los que sobresalen en esto, es donde los reclutan para llevarle ahí a trabajar en su empresa, ¿no? Y vamos a ver, realmente esta es la esencia, es el corazón de la programación. Así que toda la atención respectiva a este tema realmente es parte importante de nuestra formación integral como ingenieros civiles, ¿ya? Los algoritmos, al comprenderlos, al entenderlos, ¿no? Vamos a poderlo volcar a cualquier lenguaje de programación. Y realmente eso es una gran destreza, algo que nos hace mucho más profesionales dentro de nuestras actividades, ¿no? El tema de los algoritmos. Una recomendación. Aquí es muy importante practicar, practicar y practicar. No hay más. Esto no es solo leer y ya, o escuchar y nada más. Esto requiere de practicar. El que practica cada día, en cada momento, agarra la destreza. Y de verdad me siento muy complacido cuando hay estudiantes que realmente me muestran y me dicen, mire los programas que estoy realizando. Y me siento muy satisfecho porque sé que es parte de las actividades que ha estado realizando día a día en términos de profundizar su conocimiento con los algoritmos. Esto es cuestión de practicar. ¿De acuerdo? Y por ello, cuando hay ese conocimiento, cuando hay ese dominio, es realmente interesante este mundo de la programación, queridos estudiantes. ¿Está bien? Dado esa recomendación, vamos a entrar entonces a lo que corresponde los algoritmos. Bien, el por qué usamos las computadoras, ya habíamos hablado, ¿no? En términos especialmente de la velocidad, en términos de la precisión, tiene muchas ventajas, ¿verdad? Y una de ellas es precisamente, y bueno, y todos son programas. Desde el momento que abrimos Windows, Windows es un programa, Word es un programa, ¿verdad? El medio en el que nos estamos comunicando en este momento, Google Meet, también es un programa, ¿no? En realidad, hoy en día, eh, todo está en base a realizar los programas, ¿no es cierto? Ese hecho, la tendencia que hoy en día estamos teniendo, la automatización, ¿no es cierto? Ese hecho de que cuando uno da dos palmadas y se prende ahí la luz, o de repente cuando prendes el sonido ahí en el auto, todo eso es parte de la programación. Realmente hoy en día lo que corresponde al programa lo estamos teniendo en cada una de nuestras actividades, ¿no? Entonces, por detrás, ¿no? Hay todo este concepto que ahora vamos a ver. ¿De acuerdo? Entonces, todo está enfocado a lo que estamos viendo a un programa, ¿no? Entonces, por ello, los procesos necesarios para la creación de un programa son. Entonces, nuestro enfoque es crear programas, ¿no es cierto? Entonces, para ello tenemos que hacer lo siguiente. Primero, el primer paso, especificación y análisis del problema en cuestión. O sea, vamos a tener un problema en el mundo real, ¿no es cierto? Un problema. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es analizar de qué trata el problema, qué es lo que queremos resolver, ¿no es cierto? A ver, vamos a pensar en un programa en término cotidiano, algo que queramos programar. A ver, voy a pensarlo. Vamos a suponer que queremos hacer un programa de una alarma. Tenemos un problema que nos hemos estado durmiendo últimamente, ¿no? Y queremos un programa que nos permita, ¿no? Programar a la hora de despierto, ¿no? Entonces, ahí tenemos un problema, ¿verdad?
Siguiente paso, diseño de un algoritmo que resuelve el problema. Entonces, aquí nos vamos a enfocar en el algoritmo, ¿verdad? En aquello que nos va a poder resolver el problema que tenemos en cuestión, ¿ya? El algoritmo. Una vez que desarrollemos el algoritmo, ¿ya? Y vamos a ver que hay 4 formas de poder expresar un algoritmo: a través de un lenguaje natural, pseudocódigo, diagrama de flujo o a través de un lenguaje de programación. ¿Está bien? Una vez que hayamos elaborado el algoritmo, que es la parte más importante, es la madre del corazón, como decíamos, luego pasamos al paso 3, que es la codificación del algoritmo en un lenguaje de programación. Ese algoritmo lo vamos a trasladar a un lenguaje de programación, ¿no? Entonces, de esa forma estaríamos cumpliendo con el paso 4, la validación del programa, ¿no es cierto? La implementación y la validación del programa que tendríamos, ¿ya? Entonces, tenemos el problema, elaboramos el algoritmo y posteriormente implementamos el programa. Esos son los pasos que tenemos que seguir. Pero bueno, hasta aquí hemos hablado bastante de lo que es programa, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que tener un concepto y aquí tenemos la definición, ¿no? Un programa de computadora, miren, es un conjunto de instrucciones, ¿ya? Conjunto de instrucciones que la CPU de una computadora puede entender y ejecutar, ¿verdad? Si recordamos, habíamos hablado del microprocesador, ¿no? Y justamente el microprocesador realiza tareas que nosotros le encomendamos. ¿Y qué es lo que va a realizar? Pues esto, este conjunto de instrucciones. Ese es para nosotros un programa, ¿ya? Bien, esto en términos generales. Entonces, no nos olvidemos de este esquema. Primero se da un problema. Para ese problema tenemos que elaborar un algoritmo y luego tenemos que implementarlo, ¿no? A través de la codificación en un lenguaje de programación y de esa forma obtenemos el programa, ¿verdad? Bueno, seguramente nos cuestionaremos, ¿y qué pasa si de repente ya quiero el problema resolverlo directamente a través de un programa? ¿Se puede? Se puede, pero requiere un poquito más de, que podríamos, de dominio para lograr aquello, ¿ya? Se puede directamente. Pero sin embargo, ahora vamos a comenzar dominando justamente este aspecto de lo que es el algoritmo. ¿Está bien? Bueno, también estamos hablando bastante de un algoritmo. ¿Y qué es un algoritmo? Miren, y aquí está el concepto. Un algoritmo es una secuencia de pasos para resolver un problema. ¿Ya? ¿Qué es? Es una secuencia de pasos para resolver un problema. ¿Ya? Entonces, tenemos un problema y tenemos que seguir ciertos pasos para resolver el problema. A ver, por ejemplo, ¿qué puede ser un algoritmo? Por ejemplo, la receta de cocina, ¿verdad? Ahora que estamos en la hora de almuerzo, vamos a suponer que alguien deseaba, ¿no? Comerse de repente un rico plato. Ahí está el problema, ¿verdad? El problema es servirnos un plato especial. Entonces agarramos una receta. ¿Y qué es la receta? Secuencia de pasos, ¿verdad? Entonces, una receta es un algoritmo, es una secuencia de pasos para resolver esa necesidad, ese problema, ¿verdad? ¿Y cuál es esa nuestra necesidad? Pues estamos viendo de prepararnos un rico plato, ¿no? Entonces, seguramente agarraremos la receta, nos dirá si de repente es una rica sopa de maní, espero que todos hayamos almorzado. Entonces, los pasos: ponga el agua a hervir, ponga la sal, tal cantidad. Segundo paso, ¿quieren de arroz o de macarrón? ¿Cuál les gusta más, la sopa de maní? ¿No? Bueno, coloque el sal, decíamos, paso 3, de repente coloque la carne, ¿no? Después llegue a tostar, si es macarrón, ¿no es cierto? Para que salga ahí con ese colorcito característico. Luego, bueno, una serie de pasos, ¿no? Que estaríamos siguiendo. A eso es lo que lo llamamos un algoritmo, ¿verdad?
secuencia de pasos, ¿no? Bien, entonces un algoritmo puede ser, estamos diciendo, una receta. A ver, también podría ser de repente a ver, que en la casa se queme, y esto es característico, ¿no? Algo que ocurre con frecuencia, se quema una de las bombillas, ¿no? Hay de alguno de los cuartos. Entonces tenemos que reemplazar, ¿no? Esa bombilla, ¿no? De la parte eléctrica. Entonces, para ello tendremos que seguir ciertos pasos, ¿no? Entonces, agarre una escalera, súbase a la escalera, agarre el foco, eh, saque el antiguo, en su lugar coloque el nuevo, ¿no es cierto? Una serie de pasos para resolver el problema, ¿no? Reemplazamos y ahora sí prende, ¿no es cierto?, el interruptor para verificar si la luz está dando correctamente, ¿no? Una secuencia de pasos, un algoritmo secuencia de pasos, ¿no es cierto? Bien, entonces, esta secuencia de pasos desde el punto de vista computacional, nosotros podemos expresarlo de estas cuatro maneras, ¿ya? Vamos a verlo cada uno. Uno, inicialmente a partir del lenguaje natural. ¿Qué es el lenguaje natural? Pues precisamente el lenguaje que cotidianamente estamos hablando, ¿verdad? Este lenguaje con la que yo me estoy comunicando con ustedes, ¿no es cierto? Lo que hablamos cada día, ¿no es cierto? Entonces, nuestro algoritmo computacional, ¿qué tal si lo probamos en términos de un lenguaje natural? ¿No? Entonces, va a tener las siguientes características. Esta manera de expresar un algoritmo, miren, no es ideal, no es el conveniente, ya que el lenguaje natural, ¿qué defectos tiene? Es impreciso, eso puede tener ambigüedades, no universal, personas distintas escribirán el proceso de manera distinta y también no estructurada. La descripción no está expresada en función de componentes simples. A ver, ¿a qué nos referimos? Si, por ejemplo, el problema de la sopa de maní, ¿verdad? La preparación de la sopa de maní. Queremos expresarlo a través de una receta, un algoritmo. Si les pido que ustedes elaboren la receta, ¿no es cierto?, de los 130 y tantos que somos en la clase, nadie, queridos estudiantes, nadie de ustedes lo va a hacer tan igual que otro de sus compañeros. Nadie. Cada uno le va a dar su toque especial, ¿verdad? De acuerdo a lo que es cada uno. Algunos tal vez de pocas palabras, ponga agua, prenda fuego, qué sé yo, una cosa así, ¿no? Pero hay alguien que de repente tiene una característica de ser poeta, ya, entonces, ¿no es cierto? Y de repente le va a poner muchas palabras. El primer paso que tenemos que desarrollar para que nos vaya bien para la preparación de la receta es primero ir unos pasos con dirección a la cocina, agarrar el fósforo tiene que estar limpio para que prenda el cerillo, de otra forma, bueno, le va a poner de todo, ¿no es cierto? Le va a dar su toque especial, ¿verdad? Entonces, ese es el problema si es que nuestro algoritmo computacional lo expresaríamos en un lenguaje natural. No habría uniformidad general, ¿verdad? Cada uno colocaría lo que le parezca. Y realmente sería pues una ensalada, ¿no? De que nuestro algoritmo computacional lo expresemos a partir del lenguaje natural, ¿verdad? Entonces, por ese defecto que estamos mencionando es que los algoritmos no se expresan a partir del lenguaje normal que usamos los humanos. No, ¿ya? Entonces, no. Los lenguajes naturales, no. Entonces, a esa preocupación, ¿no?, de poder uniformar, de que no haya ambigüedades, de que todos de forma uniforme puedan escribir lo mismo y que también cualquier persona al poder leer ese algoritmo pueda entenderlo, es que se han creado dos herramientas importantes. Uno que se llama el pseudocódigo
y otro que se llama el diagrama de flujo. Estos dos son los que se han puesto de acuerdo, ¿no? El mundo de los que están en este mundo de la computación, dicho, ajá, ¿cómo podemos lograr esa uniformidad? Entonces, a través del pseudocódigo y a través de los diagramas de flujo. ¿Está bien? A ver, hablemos de cada uno de ellos. ¿A qué se refiere? Lo siguiente. Hablemos inicialmente del pseudocódigo, ¿no? Que lo tenemos ahí, a través del pseudocódigo. ¿Está bien? Vamos a tener un problema en común que va a ser lo que nos está mostrando aquí, realizar el pseudocódigo de un programa que permita ingresar 3 números e imprimir lo siguiente de esos 3 números, la suma y el promedio, ¿no? De 3 números. Entonces, 3 números A, B y C. Entonces, tenemos que encontrar la suma de A, B y C y el promedio. ¿No es cierto? Fácil, sencillo. El pseudocódigo, miren la estructura que sigue. El inicio del programa y el fin del programa, ¿no es cierto? Hemos dicho, algoritmo es secuencia de pasos para resolver el problema. Entonces aquí tenemos paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, paso 6. Los pasos, ¿no es cierto? Eso hemos dicho que es algoritmo, ¿no es cierto? Entonces, tenemos lo siguiente. Nos dice, 1, escribir, y aquí algo que tiene el pseudocódigo es que se utilizan los verbos en infinitivo. Leer, calcular, imprimir, ¿no es cierto? Entonces nos dice, escribir, introduzca 3 valores cualquiera. Entonces, vamos a suponer que nosotros somos los usuarios del programa, ¿no es cierto? Estamos aquí con nuestra computadora, que puede ser una PC, una notebook, una tablet, de un celular, todo, cualquier dispositivo electrónico, ¿no? Que hemos dicho que es una computadora. Entonces, aquí le está instruyendo, siguiente, ¿no es cierto? Está instruyendo, es decir, introduzca 3 valores cualquiera, que escriba. Entonces, seguramente va a salir un título que diga, introduzca 3 valores cualquiera. Esto va a salir en la pantalla, ¿no es cierto? Entonces el usuario al arrancar el programa así, introduzca 3 valores cualquiera. Entonces va a introducir 3 valores cualquiera, ¿no es cierto? El usuario. Luego, internamente, ¿qué va a hacer el algoritmo? Leer A, B y C. Vale decir, estos 3 datos que el usuario ha ingresado, ¿no es cierto? Luego, ¿qué va a hacer? Calcular la suma de esos 3 valores que ingresa el usuario y nos dice que lo va a almacenar en la variable sum, ¿no es cierto? Le estamos dando ese nombre a la variable, sum, ¿de acuerdo? Siguiente paso, ahora nos dice calcular, entonces, esa suma, este valor anterior, dividirlo entre 3, eso ya sabemos que nos da el promedio, y eso lo va a guardar en esta variable llamada prom, de promedio, ¿verdad? Y luego, imprimir. Entonces, eso lo de imprimir estará referido a algo que va a salir en la pantalla, ¿no es cierto? ¿Qué va a salir? Nos va a salir, justamente dice ahí, ¿no? Suma igual, ¿no es cierto? A lo que está almacenado en la variable sum. Entonces, la variable sum va a almacenar la suma que se hayan dado de los 3 valores que ha ingresado el usuario, ¿no es cierto? De repente me voy a inventar 5. Depende cuánto, qué valor ha ingresado el usuario, 5.24, ¿no? Y eso es lo que va a imprimir en la pantalla de la computadora. Además nos dice imprimir también el promedio, entonces agarramos aquí y también nos va a imprimir el promedio, ¿no? El promedio igual. Y lo que esté almacenado en esta variable prom, entonces prom va a venir de aquí, entonces sum dividido entre 3, seguramente algo de 1, algo 71, algo así me estoy inventando, ¿ya? Entonces, cuando queremos realizar el algoritmo a través del pseudocódigo, entonces, pues, lo tenemos que realizar así, ¿verdad? Imprimir, calcular, leer, escribir, ¿no?
Entonces, ese hecho ya da uniformidad. Aquí uno ya no puede, como el lenguaje natural, ¿no es cierto?, darle lo que uno desee, ¿no es cierto? Si de repente le gusta la poesía, pues no va a estar una cosa llena aquí, ¿no? Sino va a estar de forma concreta, así como lo estamos viendo, y cualquiera que después lo revise, pues también lo va a comprender de forma fácil lo que quiere decir, ¿verdad? Entonces, de esa forma es que podemos nuestro algoritmo expresar a través del pseudocódigo, ¿no es cierto? Bien, la otra forma de poder expresar también es a través de lo que son los diagramas de flujo. Veamos qué son los diagramas de flujo. Entonces, aquí lo tenemos. Diagrama, una palabra clave, y flujo, ¿ya? Diagrama, seguramente que para todos se nos está viniendo a la cabeza que está relacionado precisamente a figuras, ¿no es cierto? Y es así, se utilizan figuras en el diagrama de flujo. Y esta otra palabra, flujo. Flujo da a entender de movimiento, ¿no es cierto? Movimiento de algo, de un punto de partida y que va con dirección a algo, a un punto final, ¿verdad? Y precisamente los diagramas de flujo tienen flechas, como estamos observando. Flechas, ¿no? ¿Qué significa estas flechas? Pues, ¿de qué manera se va a mover el proceso, ¿no es cierto?, de la ejecución de este programa expresado a través del diagrama de flujo, ¿no? Entonces, aquí podemos observar que tenemos aquí el inicio del programa y el final del programa, ¿ya? Entonces, cuando nos referimos a un programa, ¿ya? Un programa siempre va a tener tres componentes principales, ¿ya? Uno, lo que es el ingreso de datos, ¿ya? Esto nos vamos a acordar siempre, el proceso y salida de resultado, ¿ya? Y salida de resultados. Esos son los tres pasos que tendría un programa. Ingreso de datos, proceso y salida de resultados. Si observamos aquí también están esos componentes. Ingreso de datos, pues aquí vamos a tener ese componente. Proceso, todo esto, ¿verdad? Y salida va a ser esto, lo de imprimir. ¿Está bien? Lo propio pasa con el diagrama de flujo. Entonces vamos a hacer el mismo problema que se trata de encontrar la suma y promedio de tres valores ingresados por el usuario. ¿Está bien? Entonces, lo que es el tema del ingreso de datos, entonces aquí dentro de diagramas de flujo nos dice utilice así. Entonces, cada vez que nosotros veamos un cajetín así y que tenga una muesca aquí, significa ingreso de datos, ¿ya? Ingreso de datos, ¿está bien? Entonces, estamos ingresando tres datos que se están guardando en las variables A, B y C, ¿está bien? Entonces, ese es el primer componente que decíamos, ¿no? El primer componente, el ingreso de datos, ¿no es cierto? Luego viene el proceso. ¿Y qué es el proceso? ¿No? La suma de los tres valores ingresados por el usuario lo va a guardar en la variable suma, ¿no es cierto? Y luego, el siguiente cálculo que va a realizar, ese valor del anterior paso, lo va a dividir entre 3 y lo va a guardar este resultado en la variable prom, ¿verdad? Entonces, aquí estaríamos realizando el paso 2, el proceso, ¿no? El proceso, el de guardar, ¿no? El resultado total en las variables suma, ¿no? Y el promedio en la variable prom. ¿Está bien? Ahora vamos al tercer componente, que se trata ya de mostrar los resultados en la pantalla, ¿no? Entonces, miren, si observamos la figura, para lo que es estas operaciones, utilizamos el rectángulo, ¿no? Y esto es para ingreso de datos, esto para realizar operaciones. Ahora, cuando queremos expresar que cierta información va a salir en la pantalla, miren la forma especial que tiene, ¿no? Cuando veamos un cajetín así, y entonces ya sabemos que se trata que está queriendo botar algo a la pantalla, ¿no? ¿Y qué estaríamos nosotros sacando en la pantalla? Pues los resultados, ¿no? La suma
y el promedio que están guardadas en estas variables. ¿Está bien? Y una vez que hayamos mostrado esos resultados, terminamos el programa. Fin del programa. ¿Está bien? Entonces, de esa forma, tenemos el diagrama de flujo que estaría resolviendo el problema original, ¿no? Entonces, donde estamos viendo ciertos diagramas que cada uno significa algo, ¿no es cierto? No todos son lo mismo, ¿no? Entonces, hay que conocer lo que representa cada uno. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? ¿Todo clarísimo? Muy bien. Perfecto. Entonces, ahí tenemos los 3 pasos a través de un diagrama de flujo. ¿Está bien? Entonces, nuestro algoritmo, hemos dicho, no por el lenguaje natural, pero sí podemos usar el pseudocódigo y diagramas de flujo. ¿Está bien? Entonces, nosotros vamos a aprender y vamos a practicar, ¿ya? A realizar algoritmos, ¿no? Y vamos a utilizar el diagrama de flujo nosotros, ¿ya? El diagrama de flujo. Bien, ¿por qué vamos a usar el diagrama de flujo? Porque justamente va más orientado a las necesidades, ¿ya? De los programas que nosotros hacemos en nuestra carrera, ¿ya? Trabajamos, por ejemplo, con vectores y matrices, ¿no? Entonces, mejor verlo a través de diagramas de flujo, ¿ya? Para realizar. ¿Se puede con el pseudocódigo? También se puede, ¿ya? Entonces vamos a trabajar la elaboración de los algoritmos a través de diagramas de flujo. ¿Está bien? Bien. También podemos expresarlo de forma directa a través de los lenguajes de programación, el algoritmo, ¿ya? También se puede directamente hacer. A ver, me explico. Habíamos dicho que podemos directamente pasarnos del problema a elaborar directamente el lenguaje. Se puede hacer, ¿ya? Pero sin embargo, lo que les recomendaría es elaborar el algoritmo, primero el diagrama de flujo y después recién llevarlo a un lenguaje de programación. ¿Está bien? ¿Qué es el lenguaje de programación? A ver, lo vamos a conocer. ¿Qué es un lenguaje de programación? Como que ya nos dice algo esa palabra, ¿no ve? Lenguajes de programación. Y lo vamos a ver. ¿Está bien? Entonces, para que dos personas se puedan comunicar de forma conveniente, ¿no es cierto? Utilizamos un medio, ¿no es cierto?, para comunicarnos y que precisamente es un lenguaje, utilizar una forma de comunicarnos, ¿no? En ida y venida, ¿no es cierto? Tanto para emitir información como para recibir información. ¿Está bien? Nosotros, como usuarios, como la parte humana, necesitamos comunicarnos con quién, con nuestra computadora, ¿cierto? Entonces, entonces, también a través de un lenguaje, ¿no? A través de un lenguaje. Pero, como estamos en el mundo computacional, hay que diferenciarlo con este otro lenguaje, ¿no? Humano. Entonces, le estaríamos dando la palabra de lenguaje de programación, ¿no? Tenemos que comunicarnos con nuestra computadora a partir de un lenguaje de programación, ¿no? Pero si recordamos qué es lo que entiende nuestra computadora, cuál es el lenguaje que entiende la computadora. Y aquí hemos visto que lo único que él entiende es esto. ¿Recuerdan? Por lo que ya hemos visto, ¿verdad? A través de la codificación del código ASCII, lo único que entiende son ceros y unos, nada más. Imagínense nosotros, ¿no es cierto? Intentar dar las instrucciones, todo realizarlo a través de ceros y unos. Realmente sería una locura, ¿verdad? Entonces, lo único que nosotros
podemos manejar ese lenguaje humano que tenemos, ¿no es cierto? Es por eso lo siguiente, que muchos, esto es lo que se llama el lenguaje, ¿ya? De máquina, ¿ya? Ese es el lenguaje de máquina. Eso es lo que entiende nuestra computadora. Entonces, tenemos que usar algo intermedio, ¿no es cierto? Que nos permita llevarlo a un lenguaje de máquina, ¿no es cierto? Entonces, ahí es lo que viene el lenguaje que estamos viendo de programación, ¿ya? Entonces, tenemos ahí el lenguaje de programación, ¿no? Y este lenguaje de programación, pues, va a estar en un lenguaje universal. ¿Y cuál es el lenguaje universal que hablamos la mayoría en los países? Pues va a estar basada en el inglés, ¿no es cierto? Vamos a ver que casi la totalidad de los lenguajes de programación están basados en inglés. Pero bueno, tenemos que transformar esto en estas órdenes, nuestro algoritmo, en términos de ceros y unos. Entonces, ¿cómo lo hacemos eso? Pues si de repente, a ver, esto es como que de repente nosotros hablamos español, ¿no es cierto? Y de repente nos queremos comunicar con alguien que habla el chino, ¿no? Entonces, pues si yo hablo en mi lenguaje y él en su lenguaje, si no sé nada de chino y él no sabe nada de español, ¿qué va a pasar? No vas a poderse entender, ¿no es cierto? Como que les cuento que me ha pasado eso cuando estaba en China. Pero afortunadamente tenemos los programitas que nos ayudan, ¿no? Entonces yo lo que hacía era inmediatamente eh, empezaba a hablarlo y lo traducía y eso le hacía escuchar al chinito, ¿no? Y ya sabía dónde tenía que llevarme en el taxi, ¿no? Y, y bueno, y justamente, y sería lo ideal, hubiese interesante que yo tenga que justamente alguien que me permita realizar la traducción, ¿no? Un traductor. O sea, puede ser una tercera persona que esté ahí, ¿no? Entonces el traductor, lo que nosotros estamos hablando en español, él nos escucha y él lo va a transmitir en el lenguaje chino, ¿verdad? Entonces este traductor tiene que saber el español y el chino, ¿verdad? Entonces va a pasar lo mismo, el chino le va a contestar algo, ¿no es cierto? Y él lo va a traducir y nos los va a llevar al español. Entonces a través de un traductor nos podemos también comunicar, ¿no? Entonces resulta que pasa lo mismo, nuestra computadora habla un lenguaje especial que se llama el lenguaje de máquina, ¿no es cierto? Y pero nosotros hablamos a través del inglés un lenguaje propio que nos estamos llamando lenguaje de programación. Entonces, ¿cómo me comunico con la computadora? Pues también lo mismo, ¿no? Tiene que ver alguien que haga de traductor, ¿no? Y aquí justamente hay alguien que va a hacer ese trabajo de traducción, ¿ya? Vale, si este lenguaje de programación lo va a trasladar en términos de ceros y unos, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a ver que se distinguen dos cosas importantes. A ese traductor se le llama compilador, ¿ya? Compilador, y esa es una opción uno, pero también hay lo que se llama, les voy a mostrar aquí, el intérprete. A ver, lo vamos a ver mejor a través de este esquema, ¿ya? Entonces estamos aquí nosotros, los programadores, ¿no es cierto? Entonces, nuestro algoritmo, que hemos dicho que puede estar expresado como pseudocódigo o diagrama de flujo, nosotros hemos dicho que vamos a usar el diagrama de flujo, ¿no es cierto? Entonces, lo vamos a trasladar ¿a qué? A un lenguaje de programación, ¿no es cierto? A un lenguaje de programación. Entonces, esa forma de llevarlo a un lenguaje de programación es lo que se llama el código fuente, ¿ya? Lo que estaríamos escribiendo en el lenguaje de programación, ¿ya?
A ver, les voy a mostrar para que eso esté claro. Por ejemplo, vamos a agarrar como el caso 4, por ejemplo, que esté escrito en Visual Basic, en este lenguaje de programación Visual Basic, ¿ya? Si observamos, tenemos ahí nuestro diagrama de flujo y aquí lo tenemos en este lenguaje de Visual Basic, ¿no? ¿Qué tenemos? Miren, hemos dicho que los lenguajes están basados en el inglés, ¿cierto? Y aquí vemos, este es algo real de este lenguaje de programación, ¿no? El mismo problema. Queremos encontrar la suma y el promedio de esos tres valores ingresados por el usuario, ¿no? Y observamos aquí una palabra input. ¿Qué significa en el inglés? Seguro que ya nos es familiar. Algo relacionado a ingreso, ¿verdad? Box. ¿Qué es en el inglés? Algo como una caja, ¿verdad? Y ciertamente en Visual Basic significa que se nos va a presentar una ventana así, este comando input box, ¿ya? Significa, dentro del Visual Basic, muestre una ventana así y muestre un cajetín y que tenga, y lo que nosotros estamos anotando aquí entre comillas, algo que diga valor A, ¿verdad? Entonces aquí el cursor va a estar parpadeando, el usuario se va a dar cuenta que tiene que introducir el valor de A, ¿no es cierto? Entonces pone el 7, aquí un OK y aquí un cancel, así va a estar, ¿no es cierto? Nuestra ventanita. 7, OK o Enter y listo. De esa forma, el valor que ha ingresado el usuario se estaría guardando en la variable A. ¿De acuerdo? Y luego, siguiente paso. Recordemos conjunto de instrucciones, ¿no? Paso a paso. Siguiente es otra vez sacar otra ventanita, pero ahora con el valor B. Entonces vamos a decir 3, ¿no? OK, Enter y listo. De esa forma se está almacenando el segundo valor. Otra ventanita para el C y lo que el usuario ingrese se va a guardar en el C. Entonces, de esa forma estamos cumpliendo estos tres pasos, ¿verdad? Que el usuario ingrese estos tres valores, ¿no? Eso es este primer componente, ingreso de datos. Luego, el proceso, ¿no? El proceso, el segundo paso. Entonces, el proceso aquí lo estamos haciendo de forma rápida, ¿no? Que es hallar la suma de los tres, dividir entre 3, y eso asignarle aquí a la variable prom. Paso 3, lo que correspondía a la salida de resultados. Miren, y esto, mira, MSG, que viene de mensaje, ¿no es cierto?, del inglés. Y box, que es caja. Y justamente se trata de, nuevamente, una ventana, pero esta ventana es especializada para botar resultados, ¿no es cierto?, en la ventana. Entonces, el valor guardado en la variable prom va a salir aquí, digamos 5.38. Listo, ¿no? Entonces, observamos que nuestro diagrama de flujo, una vez que lo tengamos nuestro diagrama de flujo, podemos llevarlo a un lenguaje de programación, ¿no es cierto? Y si observamos ese traslado del diagrama de flujo a un lenguaje de programación, es lo más fácil. Si han observado, casi es copiar lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, la clave está aquí. Si aquí, escuchen por favor lo que les voy a decir. Si aquí, en elaborar el diagrama de flujo, habríamos cometido un error, pues también ese error se produce en el lenguaje de programación, ¿verdad? Entonces, es aquí donde tenemos que verificar que esté todo convenientemente eh, como lo que estamos deseando obtener, ¿no? Entonces, si aquí está todo OK, aquí también, por supuesto, va a ser OK, ¿no? Entonces, vemos que volcar de un diagrama de flujo a un lenguaje de programación es la cosa más sencilla. ¿Cuál es la parte más interesante y desafiante? El elaborar
el algoritmo, en nuestro caso, a partir del diagrama de flujo. ¿Está bien? Ahora sí, regresemos. Entonces, el código fuente que les estaba mostrando, este se llama el código fuente, esto. A ese se le llama código fuente, ¿ya? Código fuente. ¿Está bien? Entonces, esto no necesariamente nosotros tenemos que hacerlo, ¿no? De forma manual. ¿Está bien? Entonces, un lenguaje de programación, vamos a suponer, ya les adelanto que hay lenguajes de programación, casi 2.500 lenguajes de programación. Tienen para escoger Delphi, Visual Basic, C, realmente, como estamos viendo, muchos lenguajes de programación. Vamos a suponer que agarramos el Visual Basic, ¿no es cierto? Y ahí codificamos. ¿Está bien? Entonces decíamos, para comunicarnos con la máquina, nuestra máquina solamente entiende el lenguaje de máquina, vale decir ceros y unos, ¿verdad? Entonces alguien se tiene que encargar de trasladar el código fuente, ¿no? Tiene que trasladarlo en ceros y unos. Entonces ahí estamos hablando que tendríamos un traductor, ¿no es cierto? Alguien que nos va a traducir del código fuente y llevarlo al lenguaje de máquina, ¿no es cierto? Un traductor. Y para eso hay dos traductores, ¿ya? Dos alternativas. Uno lo que es el compilador y otro lo que es el intérprete. ¿Qué significa eso? El compilador, ¿ya? Lo que hace es todito, todo el programa, ¿ya? Del código fuente lo traslada al lenguaje de máquina. Todo, de una, ¿ya? En cambio, el intérprete lo que traslada es línea por línea, ¿ya? Línea por línea. Estás haciendo correr el programa, mientras estás haciéndolo correr el programa, simultáneamente, línea por línea, lo está trasladando, ¿ya? En cambio, el compilador, todo lo lleva al lenguaje de máquina. O sea, primero se compila, o sea, vale decir, todo estaría expresado en el lenguaje de máquina, ¿no es cierto? Y va a correr todo. En cambio, aquí, paso por paso, va a ir a trasladarlo en ceros y unos. ¿Ya? Esa es la diferencia entre compilador e intérprete. Entonces, una vez que ya está en el lenguaje de máquina, ¿no es cierto? Nuestro código fuente, entonces ya viene lo que es el trabajo, ¿no es cierto? En el microprocesador, como es visto, ¿no es cierto? En estas unidades donde se realizan las operaciones previamente. O sea, donde podríamos decir que está corriendo el programa, ¿no es cierto? Está corriendo el programa. ¿Está bien? Así va la organización. ¿Está bien? Bien, retomemos. A ver, estamos aquí, hablando de lo que son los lenguajes de programación. ¿Bien? ¿Hasta ahí alguna pregunta, por favor? ¿Está claro esto? Si algo no está claro, me avisan, por favor. Muy bien. Entonces, eso es lo que significa el lenguaje de programación. ¿Ya? Entonces vamos a leer, a ver lo que nos dice aquí para complementar las cosas que les he hablado. Las personas se expresan utilizando un lenguaje con muchas palabras. Los equipos utilizan un lenguaje simple que consta, que hemos dicho, de números 1 y 0. Un 1 que significa activado y un 0 que significa desactivado. Tratar de hablar con un equipo en su propio lenguaje sería como tratar de hablar con los amigos utilizando el código Morse, ¿no? Se puede hacer, pero ¿para qué? ¿No es cierto? Desde el año 1954 hasta la actualidad se han documentado más de 2.500 lenguajes de programación. Imagínense, 2.500. ¿Está bien?
Una lista parcial de algunos lenguajes de programación más importantes junto a su año de creación. Miren, uno de los primeros lenguajes de programación, Fortran, el año 1957. Luego, al siguiente año, Algol, Lisp, COBOL, son los más importantes. Simula, Basic, C, Pascal, ¿no? El C es una de las conocidas, Pascal también, el Basic, los puntos de partida del año 64, ¿no? Ada, el C++, el año 86, Python, el año 91, Ruby, Java, PHP, C Sharp, el año 2000, ¿no? Ahí tenemos. Y un listado más, ¿verdad? De algo de 2500 lenguajes de programación, ¿no? ¿Quieren saber cuáles son los lenguajes más usados en el mundo? Miren, esto está para enero del 2020. En primer lugar, ¿quién? El lenguaje Java. Miren, casi el 17% de la población, ¿no? De los que utilizan, 17%. Pisándole los talones, en segundo lugar, el lenguaje C, 15.77, ¿no? 15.77. Lo del Python ha sido algo interesante, ¿no? Que ha crecido bastante su uso. Está en el tercer lugar con 9.7, ¿no? Luego tenemos el C++, el C Sharp, el Visual Basic, que está en sexto lugar, JavaScript, PHP, Swift, SQL, Ruby, Delphi, que está décimo segundo, Objective, Visual Basic, ¿no? D y otro. Ahí vemos, ¿no? ¿Está bien? Entonces tenemos para escoger 2500 lenguajes de programación. O sea, de todo esto, ¿qué quiero llegar a lo siguiente? Miren, la parte clave importante de programación es saber dominar y hacer los algoritmos a partir de lo que es el diagrama de flujo. A partir de eso, tenemos estas alternativas y en el orden de 2500 que podemos trasladar. Este es el paso mucho más sencillo de pasar. La parte clave es que sepamos elaborar nuestros diagramas de flujo. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más? Un lenguaje de programación actúa como un traductor, ya hemos dicho, ¿verdad? Entre el usuario y el equipo. En lugar de aprender el lenguaje nativo del equipo, que es ceros y unos, ¿no es cierto?, llamado lenguaje máquina, se puede utilizar un lenguaje de programación para dar instrucciones al equipo de un modo que sea más fácil de aprender y entender. Ahora, un programa especializado conocido como el compilador toma las instrucciones escritas en el lenguaje de programación y las convierte en lenguaje de máquina. Eso hemos dicho, ¿verdad? Lo lleva de un lenguaje de programación al lenguaje máquina. Esto significa que, como desarrollador de programas, no precisa entenderlo todo que el equipo hace o cómo lo hace. Solo es necesario entender cómo funciona el lenguaje de programación. Más bien. Porque les cuento que inicialmente los primeros programadores, ¿ya? Vean esto. Sí y solamente sí tenían que hacerlo a programar a través directamente del lenguaje de máquina. Pobre de los primeros programadores. Todo lo tenían que hacer en términos de ceros y unos. Todo, todo. ¿Ya? Imagínense ese dolor de cabeza. ¿Ya? Pero afortunadamente, a medida que ha pasado el tiempo, le han dado solución. ¿Ya? ¿Qué ha sido una de las soluciones? Ahorita lo vamos a ver. ¿Ya? Y se llama el lenguaje ensamblador. ¿Ya? Entonces, primer paso, todo tenían que programar directamente en lenguaje de máquina. Pero como realmente pues es algo terrible programar con ceros y unos, entonces han creado una alternativa que se parece más a lo que es el lenguaje humano y es llamado, y lo llaman el lenguaje ensamblador. ¿Ya? El lenguaje ensamblador.
¿Ven? Entonces, los lenguajes de programación de máquina, que son ceros, unos, ceros y unos. El de bajo nivel, aquí la palabra es clave, bajo nivel en el ensamblador, que ahorita lo vamos a ver. Y hay el de alto nivel, que están los lenguajes que les estaba detallando, Pascal, C, Java, COBOL, Visual Basic, Delphi, todos estos lenguajes, ya son de alto nivel. Cuando hablamos entonces del lenguaje de programación, recordemos esto. Hay tres: el lenguaje de máquina, el lenguaje de bajo nivel y el lenguaje de alto nivel. ¿Está bien? A ver, conozcamos al lenguaje ensamblador. ¿Cómo es el lenguaje ensamblador? Miren, estaban basados en símbolos, pero les mostraré para que esto más o menos quede claro. Aquí hay un programa que está hecho en el lenguaje ensamblador, ¿ya? Miren, aquí está. Tiene como cosas extrañas todavía, ¿no? No se puede interpretar así tan fácilmente desde un punto de vista humano, porque ha sido los primeros, pues, claro, los primeros intentos, ¿no? De poder llevarlo al lenguaje natural que usamos, ¿no? Ahora sí que lo hemos visto, vamos a poder leer esto. Estaban basados en símbolos o mnemónicos que se correspondían directamente con instrucciones de código máquina. Aunque el lenguaje ensamblador era prácticamente idéntico al lenguaje máquina, para crear un programa que sea ejecutado por el procesador se requiere un proceso de traducción o compilación. También requería una compilación. En general, a los programas encargados de traducir de un lenguaje de programación a otro se los llama, ya habíamos dicho, compiladores. Y todos ellos trabajan de forma similar. En el caso del ensamblador, la traducción es del lenguaje ensamblador al lenguaje máquina, ¿no? El desarrollo de programas en ensamblador requiere un conocimiento en detalle de la arquitectura del procesador, ¿no? Y una meticulosidad extrema a la hora de decidir qué instrucciones y datos utilizar. Realmente programar en el ensamblador sí que es para capos, ¿no? Realmente. Al trabajar con el lenguaje máquina del procesador, la comprobación de errores de ejecución es prácticamente inexistente. Si se ejecuta una instrucción con operandos incorrectos, el procesador los interpretará tal y como estipula su lenguaje máquina, con lo que es posible que la ejecución del programa produzca resultados inesperados, ¿no? Entonces, ahí lo tenemos el ensamblador, ¿no? Pero qué mejor trabajar con algo que se parezca al nuestro, pues, ¿no? Así como esto, ¿no? Y es el lenguaje de programación. ¿Está bien? Entonces, tenemos esas alternativas. Entonces, nosotros vamos a trabajar con qué lenguajes les había mencionado. Un segundito. Entonces, vamos a trabajar con lenguajes de alto nivel, ¿ya? Entonces, hemos dicho que vamos a estar trabajando con Visual Basic y también lo que es el lenguaje Delphi, ¿no es cierto? Y también vamos a trabajar con el lenguaje de alto nivel, el lenguaje PPL, que es el lenguaje de la HP Prime, ¿ya? Esos tres lenguajes. Van a tener tres lenguajes para comparar entre ellos, ¿ya? Pero como bien les había dicho, ese hecho de llevar del algoritmo a un lenguaje es el paso más sencillo, ¿no? La parte clave es saber elaborar los algoritmos, ¿no? Y para elaborar los algoritmos vamos a usar los diagramas de flujo. ¿Está bien? Muy bien. ¿Alguna pregunta, inquietud hasta aquí? Bien. Entonces, en resumen, lo que hoy hemos hecho es lo siguiente. Estamos entrando a los algoritmos, que es el corazón de la programación, hemos dicho, ¿verdad? Tenemos que aprender los algoritmos. Hemos visto que los algoritmos tienen varias formas de expresar. Hemos dicho que nosotros vamos a usar a través de los diagramas de flujo. Vamos a aprender a elaborar algoritmos a través de diagramas de flujo, ¿no? Nos vamos a enfocar a esto de forma fuerte. Primero vamos a hacer ejercicios sencillos y cada vez más avanzados, ¿no es cierto?, para el dominio de esto. ¿Está bien?
Y posteriormente, una vez que se elaboran los diagramas de flujo, son trasladados a lenguajes de programación, ¿no? Ya habíamos dicho que hay 3, de máquina, el ensamblador, que es de bajo nivel, y de alto nivel. ¿Está bien? Y ese paso, ¿no es cierto? Bueno, todos los lenguajes, eso hay que enfatizar, por favor, todo lo que llevemos en lenguaje, sí, realmente todos van a ser trasladados al lenguaje de máquina en algún momento, a través de un compilador o a través de un intérprete. ¿Ya? Y eso es lo que posteriormente va a correr con lo que va a ser nuestro microprocesador, ¿no? De hecho, ahorita Google Meet, que nos estamos comunicando, es un lenguaje, y lo que, bueno, está hecho que salga la voz, la imagen, todo lo que me están escuchando y viendo, entonces se está procesando en el microprocesador, ¿no? Y está botando los resultados al monitor, ¿no? Entonces, y el programa está corriendo directamente aquí como lenguaje de máquina. ¿Está bien? Pero antes, algún programador, ¿no? O varios programadores de Google Meet han tenido que realizar el código fuente, ¿no? Han tenido que realizar el programa. Entonces, seguramente han agarrado un compilador y ahora eso es lo que nosotros estamos usando y del que está corriendo constantemente este programa, ¿no es cierto? Así va el funcionamiento de una computadora. ¿Está bien? Muy bien, queridos estudiantes, ahí estaríamos quedando ya desde la próxima clase. Entonces nos vamos a dedicar al dominio de los diagramas de flujo. Nos vamos a dedicar a agarrar la experticia en la elaboración de algoritmos a través de diagramas de flujo. ¿Bien? Muy bien, como siempre, les agradezco, queridos estudiantes, tengan una linda tarde, buen fin de semana y nos estamos viendo la próxima clase. Muy buenas tardes, hasta luego, queridos estudiantes. Gracias, Inge. Hasta luego, ingeniero. Gracias, Hasta luego. hasta luego. Hasta luego.